Muy buenos días, estimados estudiantes del segundo secundaria intermedio RES del Colegio Juan Cuniquiur Apu. Quien les habla es el profesor Carlos Giraldo y en esta oportunidad vamos a desarrollar esta semana un tema que estamos continuando ya de las últimas que hemos desarrollado, que son de las distintas vertientes hidrográficas en el territorio peruano. Hoy vamos a hablar justamente de esta vertiente hidrográfica del Amazonas, o sea, el río Amazonas y los demás ríos que forman el territorio de su extensa y gran cuenca. Y justamente hablando de la cuenca amazónica es considerada la más grande del planeta. Aquí vamos a ver este mapa. Vamos a ver aquí el río Amazonas. Muy bien. Que cruza el territorio de Perú y Brasil. Y toda esta área alrededor de color verde corresponde su cuenca, porque incluye los ríos que vienen del territorio brasileño, los ríos que vienen desde Bolivia, desde naturalmente Perú, los ríos que vienen desde Ecuador, desde Colombia, desde Venezuela, Guyana y Surinam. Toda esta área es la cuenca amazónica. Muy bien. También le llama vertiente hidrográfica del Atlántico, porque también desemboca en el océano Atlántico. Lo ven aquí en la pantalla. Bien. Esta área, en el caso del Perú, abarca 10 departamentos de forma directa y 9 departamentos de forma parcial. Y las características que tiene esta vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico son las siguientes. Por ejemplo, estos ríos por lo general nacen aquí en el nudo de Pasco y Vilcanota. Este es el nudo de Pasco, este es el nudo de Vilcanota. Como notarás, es evidente que en el nudo de Pasco nace una mayor cantidad de ríos, en la mayoría. Esta puede ser río pues, Marañón, Mantaro, Guayaga, etc. Es una cuenca exorreica si lo vemos a nivel sudamericano. ¿Por qué? Porque finalmente todas estas aguas van a terminar hacia el océano Atlántico por medio del Amazonas. Se alimenta de qué? De las lluvias. Es una zona de selva peruana donde hay lluvias de forma más permanente, más constante durante el año. También de los nevados, de los glaciares en los Andes y de sus lagunas también. Entonces, un doble recorrido. Por lo general, los ríos aquí tienen este desplazamiento. Tienen de sur a norte y otros tienen de norte a sur. Bien. Y después tiene desplazamiento de oeste a este. Ese se refiere con su doble recorrido. Son ríos de la gran longitud, son muy largos si lo comparamos con los ríos de la costa o con los ríos de la cuenca del Titicaca, que son más cortos. Tienen un abundante caudal, sus ríos son caudalosos, sobre todo en la selva baja, donde ahí permiten que sean navegables. Justa esta navegabilidad es gracias a que son de régimen regular, es decir, que tienen un caudal casi constante y que no se suelen secar. En la zona andina los ríos son torrentosos, baja con mucha velocidad. Sin embargo, cuando se desplazan sobre la llanura amazónica, como ven aquí está la foto, en la llanura amazónica tiene un desplazamiento bastante meándrico, bastante lento. Sus aguas son aprovechadas tanto de esta vertiente para la agricultura, importantísimo porque es una zona muy productiva, en la zona andina y amazónica, en la selva, son importantes vías de comunicación. Tiene además esta cuenca amazónica, concentra una gran biodiversidad de especies, no solamente ictiológicas, sino también con todo el ecosistema completo también de flora, de otra forma de fauna.
También estos ríos, muchos de ellos, su caudal es aprovechada para generar energía hidroeléctrica. Como vemos aquí, hay distintas centrales hidroeléctricas en el territorio de esta cuenca. Y obviamente para uso poblacional, ya sea para el consumo humano, entre otros usos que da el hombre. Problemas, siempre hay problemas, etc. Siempre hay problemas. Por ejemplo, principalmente la contaminación por la minería, ya sea formal o ilegal, que devierte sus desechos químicos a las aguas de estos ríos, y o también por derrames de petróleo que han estado ocurriendo en los últimos años en la cuenca amazónica, sobre todo en el departamento de el departamento de Loreto, donde hay una serie de tuberías que se llama el oleoducto, que transporta petróleo desde la cuenca del Marañón hacia Piura, y ha habido una serie de derrames de este oleoducto. Y vamos a hablar ya de los principales ríos que tenemos aquí en esta vertiente. Tenemos, para empezar, por el río Amazonas. Y ese es famoso porque es el río más largo del mundo. Ojo, pestaña y ceja. No me esté diciendo después que es otro río. Es el más largo del mundo y es 361 kilómetros más largo que el río Nilo. Que quede claro, ¿ya? Porque me están pidiendo otras respuestas de ustedes. Más. Su naciente conocida, o sea, su origen conocido es aquí. Ven aquí en el mapa. Cuando se une el río Marañón y el río Cayali, se cae en Nauta, en Loreto. Ahí es el origen conocido, pero no es el origen del todo cierto o verdadero. El origen verdadero está en la cordillera de los Andes, está desde Arequipa, está aquí en la cordillera de Chila, en los nevados de Quehuiza, Pachete, Mismis. Y el río Amazonas nace como este pequeño riachuelo. Así nace el río Amazonas, como el riachuelo a Pacheta. Y así nace, y cuando va desplazándose río abajo por la cordillera, otros riachuelos se van sumando y va aumentando el agua, va a mantener el caudal de este río hasta hacerse más y más grande. Así es. Es el río más caudaloso del mundo y también es el más ancho del planeta. Mira cómo es el río Amazonas cuando llega a la llanura amazónica. Extenso y ancho y caudaloso río. Nótase que aquí está rodeado de la selva peruana, de la selva, y que la selva por no tiene un bosques con árboles que tienen más de 30 a 40 metros de alto. Mira los bosques que están al fondo, al otro lado del río. Está pequeño porque se están muy lejos, están lejísimos. Ahí está. Tenemos más datos sobre el río Amazonas. En sus orillas, cerca de su desembocadura, forma una isla llamada Marajo y forma una ola de contacto, una ola que se forma cuando el río Amazonas se va encontrando con el Océano Atlántico. O sea, ola de contacto se llama la pororoca, que vamos a ver a continuación la hora de la pororoca. Vamos a pedir a Mixi, por favor. Sí, sí, puede ver. Evidencia ahí, sí, pero hasta ahora no han registrado accidentes. Se ve asombroso. Sí, pues, es una ola bien larga. Cuando digo larga no es porque sea alta, sino que sea de longitud, ¿no? De izquierda a derecha de gran tamaño y generan pues este tipo de fenómenos impresionantes. Claro, para verlo aquí era Brasil, ¿no? En Brasil donde se ve este tipo de fenómenos. Ahí está. Listo. Continuamos entonces. Y estos son los principales afluentes que tiene el río Amazonas.
Por el lado izquierdo, la margen izquierda, tiene ahí, por ejemplo, el río Napo, que es un importante afluente de este río. También está el río Putumayo, que es la frontera que tiene natural entre Perú y Colombia. Y del lado derecho destacamos el río Madeira, que es el afluente más importante, ¿no? Ahí, el río, que es el más largo afluente de la cuenca amazónica. Y es así como está cómo se desplaza el río Amazonas. Miren, nace en la cordillera de Chila, baja como el riachuelo como Apacheta, después el riachuelo de Apacheta cambia el nombre de Zamornillos, después este riachuelo se hace un poco más caudaloso, pero sigue siendo riachuelo, y se llama Monigote o Yoqueta, y ya se convierte en un río mucho más caudaloso, más fuerte, y da origen al río Apurímac. El Apurímac se desplaza y se encuentra con el río Mantaro, y se unen sus aguas para dar origen al río N. El río no sé si desplazando por el departamento de Junín, y en Junín se encuentra con otro río, con el Perené, y junta sus aguas y da origen al río Tambo. El río Tambo cruza Junín y llegando casi a la selva de Ucayali, se encuentra con el río Urubamba. Entonces con el río Urubamba se junta sus aguas el Tambo y da origen al Ucayali. El Ucayali se desplaza por todo el departamento de Ucayali y Loreto, y en Loreto se encuentra con el río Marañón, que se junta sus aguas y da nombre recién a Amazonas. Es así la secuencia como el Amazonas se va formando poco a poco desde su naciente en la cordillera de Chila. Vamos a hablar de otro río más. Vamos a hablar del río Marañón, que nace en el nudo de Pasco, forma 13 pongos, 13 cañones, y eso hace que sea considerado de mayor potencial hidroeléctrico. ¿Qué quiere decir potencial hidroeléctrico? Quiere decir que sus aguas y su caudal tan fuerte, intenso, podría ser aprovechado, dije podría, o sea, que aún no lo es, podría ser aprovechado en el futuro con obras para construir centrales hidroeléctricas. Sí, podría, pero aún no lo hace. Es el río también más interregional. Esto creo que viene en el temático. Apunten este detalle. Esto viene en el temático. Es el río más interregional de la vertiente del Atlántico porque recorre varios departamentos. Huánuco, Ancas, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Y también en la cuenca más petrolera. En la margen izquierda tiene varios ríos que vienen desde Ecuador, Ecuador, y por el lado derecho tenemos algunos ríos, como destacamos acá, el río Urubamba, no, el río Guayaga, que es el principal afluente del río Marañón. Quizás algunos de ustedes han escuchado el nombre, ¿no? Del río Guayaga. Claro que sí, que pasa por ciudades importantes como Moyobamba, Tingo María, entre otros. Y hablando de Urubamba, no, del Guayaga, el, el río Guayaga nace también en el nudo de Pasco. Su principal afluente es el río Marañón, es el principal afluente del Marañón. Ojo, esto creo que viene también en el temático. O si viene en el temático, viene en la tarea domiciliaria. Forma el valle longitudinal más extenso. ¿Bien? Esto es apuntar, por favor. Forma el valle longitudinal más extenso. Forma un pongo, un cañón, cuando corta la corrida subandina. Y en sus orillas, en el departamento de Loreto, se encuentra el puerto de Yurimaguas, que vamos a ver un momento. Y estos son sus principales afluentes que tiene el río Guayaga. Entre ellos destacamos el río Mayo, el principal afluente del Guayaga por la margen izquierda, entre otros. Vamos a ver ahora un video del puerto de Yurimaguas. Como no hay muchas carreteras en la selva baja, sobre todo muy pocas hay,
La vía fluvial es la más importante por ahora. Y los viajes de humanos por un par de días, desplazarse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y es el puerto de Yurimaguas, como el puerto de Pucallpa en Ucayali, como el puerto de Iquitos o en Amazonas, y otros más que son pues puntos importantes para el tráfico de mercaderías, para el desplazamiento de personas, para el turismo y etcétera, ¿no? Las carreteras de la selva baja son los ríos, eso es. El río Cayali. Ojo, esto te viene en la tarea domiciliaria. Punta. El Ucayali es considerado es el río más largo del Perú. Tú mira, profe, ¿cómo que es el más largo del Perú? ¿No es el Amazonas? No, papá, escúchame bien. Todo lo que pinto aquí de rosado es el Ucayali. Es el Ucayali. Muy bien. El Amazonas en el Perú es esta porción azul. Ese es el Amazonas y acaba acá, porque de aquí ya es Brasil. Así es que de Brasil continúa el Amazonas, claro, pero ya es territorio brasileño. Solo vamos dentro del Perú, notarás que el Ucayali tiene mayor longitud. ¿Quedó claro, los estimados estudiantes? ¿Quedó claro? Chicos, confirmen. Me confirmó Jeremy, que más me confirmó. Caxire y los demás. Bueno, yo solamente voy a ver las notas ahí. ¿Quiénes han puesto atención? Ya que no quieren puesto atención, bueno, ya que puedo hacer. Yo no puedo estar como en las clases presenciales preguntando presencialmente a cada uno de ustedes si quedó clara la idea, porque ustedes están ahí con sus cámaras aparentemente prendidas, pero no puedo asegurar que están totalmente atentos a la clase. Entonces, continuamos. El río Cayari también nace de la unión de los ríos acá, nace de la confluencia de los ríos, para que este río Tambo y aquí el río Urubamba. Son ríos navegables, tiene abundante caudal, es el más navegable de todos los ríos, es el más meándrico también, y tiene puertos en su orilla como el Pucallpa, Nauta, Requena, Contamana. Este también viene, me parece que viene en la pregunta del temático. Este viene en el temático, espero que estén apuntando. El principal afluente del río Cayale es el río Aguaitía, también llamado Yurayacu. Es su principal afluente, porque además este río es interesante porque tiene un pongo que se llama el Boquerón de Parabat. Acá está, el Boquerón de Parabat, por donde se desplaza la carretera desde Tingomaría a Pucallpa, pasando por este espacio. ¿Bien? Espero que esos datos lo hayas apuntado. Y el río Vilcanota, el río Urubamba y Vilcanota. Ahí está. También llamado Vilcanota, porque Vilcanota significa Valle Sagrado de los Incas. Ojo, esto también viene en el temático. ¿Ya? Vilcanota significa Valle Sagrado de los Incas. ¿Bien? Forma un pongo, que es el pongo de Mainique, y en esta cuenca del Urubamba Vilcanota se encuentran los yacimientos de camisea. Por eso que se considera como la cuenca más gasífera. El río Tambo.
El río Tambo se une de la unión de dos ríos, que es el río Perene y Ene, y que recorre el departamento de Junín. El río Perene. El río Perene se formó de la confluencia de los ríos Chanchamayo, llegó de los ríos Palcaotambo y Chanchamayo. Nace en el nodo de Pasco, forma el valle de Chanchamayo, que es el valle cafetalero más extenso del Perú y el valle cafetalero más productivo. ¿Ven? El río N se forma de la confluencia del río Mantaro y Apurímac, y este río N, junto con el Mantaro y Apurímac, forma esta área complicada donde hay presencia de narcotraficantes que se llama el Brain, el famoso Brain. El río Mantaro. El río Mantaro tiene su origen en el nodo de Pasco. Y ojo, esto también viene, me parece, para el temático, apunta, es el río más contaminado del Perú. Tú dirás, pero ¿no es el río Rímac? No, yo jamás he dicho que el río Rímac es el más contaminado del Perú. Hay otros más también que son contaminados. En el caso del Perú, el Mantaro, debido a que en su recorrido hay una gran cantidad de empresas mineras que han vertido sus contaminantes, sus relaves sobre el río, por ejemplo, por la zona de la Oroya, donde se ve pues altos niveles de contaminación. También ese valle interandino más extenso es un valle muy poblado, porque hay ciudades como Huancayo, Jauja, Concepción, Junín. También es un valle muy productivo, sobre todo en la parte agrícola. Es un valle de gran producción agrícola. Es un principal proveedor de alimentos para la ciudad de Lima. Claro, como las papas, la cebolla, el zapallo, los nabos, etcétera. Esas hortalizas vienen desde el Valle de Mantaro en su mayoría y llegan a los mercados de Lima. Muy bien. Tenemos el Pongo, hay un Pongo ahí que se llama Pongo de Mantaro, donde ahí se encuentra la central hidroeléctrica de Santiago Mayolo, y es considerado entonces este río, por tener la central hidroeléctrica más grande de Perú, como el de mayor uso hidroeléctrico. Ahí está, la central hidroeléctrica de Santiago Mayolo, la más grande de Perú, y la que abastece electricidad para aquí, la ciudad de Lima. Así es. El río Apurímac está en la parte más alta de la naciente del Amazonas, muy bien, y forma un pongo, el cañón de la Apurímac, que es considerado el cañón posiblemente más profundo del Perú. Y hablemos de la subcuenca de Mare de Dios. Esta subcuenca de Mare de Dios, estimados estudiantes, es una área que está en el departamento de Mare de Dios y cuyos ríos no van directamente al Amazonas por el territorio peruano, sino cruza Bolivia, cruza Brasil, y por el Brasil recién tiene contacto con el río Amazonas. Tiene una serie de ríos, su cuenca de Mare de Dios. Este río tiene aquí, por ejemplo, el río Manu, que cruza por el Parque Nacional del Manu, que es uno de los más de mayor biodiversidad del planeta. Cruza el río Tacuatimanuo de las Piedras, que es el río más largo de su cuenca de Mare de Dios. Apunte ese detalle. El río de las Piedras es el más largo de la cuenca del Mare de Dios. Esto viene en la tarea domiciliaria. También tenemos al lado derecho el río Tambopata. Tenemos el río Inambari, que tiene lamentablemente una gran contaminación minera, porque en la subcuenca del Mar de Dios tiene la fama de que hay muchas empresas ilegales, informales, que están extrayendo oro
del río, contaminando todo este ecosistema de selva. Y por último tenemos el río Jit, o también este río que es el río más oriental del Perú. Y justamente vamos a ver un video sobre la contaminación que genera aquí, que está generando minería sobre el río, sobre la cuenca de Madre de Dios. Estudiante que no comenta en el chat después del video, simplemente le voy a bajar la nota de conducta. Panorama penetró en las tenebrosidades de la informalidad. Realmente el panorama es desolador. No hay árboles, la tierra está completamente muerta y todo está invadido por esta agua que está llena de mercurio. Estamos grabando de manera sigilosa porque aquí todo representa un peligro. Todos nos miran con ojos de recelo y estamos siendo muy cautelosos para mostrarles lo que sucede en esta parte de la selva peruana. Esta es la devastadora realidad que enfrenta Madre de Dios, una región que en los últimos años ha visto desaparecer cerca del 10% de su territorio. Más de 300.000 hectáreas de selva virgen han sido destruidas a causa de la tala y la minería ilegal. Esto es lo que queda de nuestras hectáreas de selva peruana. Miren ustedes, solo piedra y arena es en lo que se ha convertido esta tierra hoy infértil, hoy muerta tras esta depredación minera. Un desastre ecológico sin precedentes. Los bosques naturales que albergan miles de especies de flora y fauna han desaparecido a causa de una actividad depredadora. Panorama ha llegado al corazón de la minería informal. Esta es la cruda realidad de la Reserva Nacional de Tambopata. Este es el submundo alrededor de la minería informal, un lugar donde se vive al margen de la ley, donde opera el crimen organizado. Una tierra de nadie donde el resplandor del oro es capaz de seducir hasta la más insospechada autoridad. El presidente de la Corte, en vez que debería administrar justicia, velar por la población de aquí de Madre de Dios, es el patrón allá en la minería informal. Una actividad rentable y depredadora que contamina y que produce, sin duda, un alarmante y escandaloso desastre ecológico. Estamos en el avión a 10.000 metros de altura y así es el panorama que se ve desde el aire de nuestra selva peruana. Un paisaje de desolación en el que la tierra muerta se mezcla paradójicamente con el más preciado de los metales, el oro. Madre de Dios es la región que alberga la mayor diversidad de paisajes y vida silvestre del país. Una zona que desde hace 40 años ha sido invadida por la minería informal, que depreda bosques y contamina ríos y afluentes con más de 32 toneladas de mercurio al año. El río viene totalmente contaminado debido a los trabajos mineros que están haciendo. Hay un estudio que se ha hecho ahí en el Hospital Santa Rosa, donde la mayoría de personas ya tienen el mercurio en la sangre. En el mismo cuerpo humano de nosotros está el mercurio. Prácticamente estamos muriendo en vida acá los pobladores que vivimos aquí en Madre de Dios. Marilu Huiza es una audaz periodista de la región, una mujer aguerrida que sin miedos ni temores denuncia la corrupción que se vive en Madre de Dios, sobre todo aquella que está relacionada con la minería artesanal. Todas las autoridades están coludidas, trabajan en minería y por eso es que acá no pasa nada.
En su semanario La Verdad ha alzado su voz de alarma para informar que los mineros informales ya dejaron la zona de amortiguamiento para ingresar a la mismísima Reserva Nacional de Tambopata, una zona peligrosa a la que Panorama ingresó esta semana. Estamos ingresando a una zona prohibida de la selva en Madre de Dios, una zona donde de manera clandestina operan los mineros informales e ilegales. Tenemos que caminar 1 hora por este trecho para ver la devastación que existe en esta parte de nuestra selva peruana. Por aquí transitan sin control mineros motorizados que en su mayoría portan armas que utilizan sin piedad contra todo aquel que consideran un intruso. Tenemos que grabar muy cuidadosamente porque cada moto que transita por aquí podría significar un peligro para nosotros. Esta es una zona prohibida. Pura arena. Todo es arena, ya no existe tierra fértil, todo es tierra muerta. El mercurio y todo lo que utilizan para esta minería informal simplemente ha matado la tierra. En medio de la devastación está este cementerio de árboles que se resiste a caer, bosques que han terminado muriendo producto de la minería ilegal. Para que esto se vuelva desierto simplemente queman los árboles, madera. Para extraer el oro del subsuelo solo se necesita un motor, tubos y una chupadera construida con madera. Por cada laguna de extracción trabajan 4 hombres llamados maraqueros, a los que no les importa sumergirse en estas lagunas infectadas con mercurio. Todo es posible con tal de extraer el precioso metal. Así queda la tierra luego que los mineros informales extraen el oro. Lagunas llenas de mercurio con tierra que la convierten en infértil. Si estos mineros quieren seguir extrayendo este mineral del subsuelo, lo que hacen es ir avanzando hacia la reserva. Si ustedes ven allá al fondo, ellos ya se instalaron ahí. Están talando árboles para extraer más mineral. Un negocio rentable en el que por cada motor diariamente se recauda más de 12.000 soles en oro. Ahí están construyendo una nueva alfombra, una rampa en la cual ellos disciernen el lodo del oro. Invadir una reserva natural de todos los peruanos no es obstáculo para estos mineros informales. Mucho menos lo es invadir terrenos de campesinos que, a pesar de denunciar esta delincuencia, no logran obtener justicia. Y es que el hombre encargado de impartirla es, según Marilu Huiza, otro minero informal. Nadie dice nada porque como él se dedica a la minería informal, él hace y deshace lo que quiera aquí en el Poder Judicial. Hay muchas personas que denuncian por muertes, daños a la ecología, al medio ambiente, y hasta ahorita esas denuncias duermen en el silencio de los injustos. Desde hace 8 meses, esta joven periodista decidió investigar las andanzas ilegales e informales del presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, el magistrado John Hurtado Centeno. Un hombre que debería sancionar implacablemente a todos aquellos mineros ilegales que poco a poco están desapareciendo en nuestra selva. Yo decido hacer la investigación, empezando de acá, ¿no? A qué hora entraba, a qué hora salían, no se le veía en la hora de trabajo, él ahí administrando justicia o estar sentado ahí. Se iba al Jirón Ica, recogía personal y los llevaba a la zona minera, eso cuando era muy temprano. En video se registró durante 8 meses cada uno de sus movimientos. En horario de oficina, John Hurtado, al que el Estado le paga para velar por los derechos de todos los peruanos, actúa de manera clandestina, trastocando la ley que él mismo debería administrar como presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Al comienzo no me quiso dar la cara, pero ya después conversamos así directamente, frente a frente. Y de ahí me di cuenta que él mismo era el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios
trabajando ahí en minería ilegal. Este hombre, según Marilu Huiza, es parte también de la corrupción, la delincuencia y la ilegalidad que reina en Puerto Maldonado. En esta camioneta blanca, propiedad del magistrado, recoge personal que luego es trasladado a su campamento minero. Y en horario de oficina, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios cambia el terno por las botas de goma, el polo celeste, la gorra roja y el pantalón de trabajo. Luego de varios minutos de viaje en trocha, llega hasta Puerto Túpac, en donde continúa su camino. Acá embarca una canoa, baja, sí, que tiene motores o todo su combustible, y se va directo media hora hacia el lugar de Puerto Bayona. O sea, tú misma lo has visto a él en un campamento minero dando órdenes. Así es, yo misma he visto. Y lo digo, ¿no? Porque yo he visto, porque no es la primera vez que le hago seguimiento, son varios días que le hago seguimiento y le he encontrado en un día laborable ahí en esa zona de Puerto Bayona. Estas imágenes corresponden al viernes 25 de enero de este año. Son las 8:33 de la mañana y el magistrado fue grabado en su campamento minero, donde de manera ilegal e informal se extrae el oro. Voy a pedir garantías por mi vida personal y la de mi familia, ni bien salga esta denuncia que estoy haciendo públicamente, y que si algo me pasara, que ya, ¿no? Esto fue producto de la minería informal aquí en Madre de Dios. Marilu Huiza sabe que se enfrenta a una mafia organizada que utiliza radios portátiles para informar la ubicación de quienes consideran sus enemigos. Ella es consciente que tras esta denuncia su vida corre peligro. Así me maten, así tengan que hacer lo que sean, yo no voy a callar hasta el último día de mi vida. Voy a seguir diciendo simplemente la verdad. Una minería que contamina y que avanza sin límites, sin importar el daño ambiental. La irreparable depredación que la búsqueda del oro ocasiona y que embeleza a más de una autoridad capaz de negar hasta el cansancio su participación en esta ilegal actividad. ¿Usted tiene algún vínculo o alguna actividad directa o indirecta con la minería? Bueno, si yo estaría vinculado con alguno, no estaría sentado contestando a sus preguntas. Y mi registro de ingreso es a las 6 de la mañana aquí y salgo a las 10 de la noche de la sede de Coro. ¿Alguna amistad con algunas familias mineras? Mire, le diré que en Madre de Dios todas las personas tienen alguna conocido o algún etcétera minero. Yo no puedo negar que conozco a muchos mineros. Este es el crudo panorama de Madre de Dios, una zona sin ley donde solo existen los códigos de la ilegalidad y donde los hombres llamados a defendernos son juez y parte de la clandestina actividad que está depredando nuestra selva peruana. Ahí está, chicas y chicos. Información sobre cómo están las condiciones en Madre de Dios. A ver, comentarios, reacciones. Llega a llegar los comentarios. Esta oportunidad es de Surca. Siempre sorprendente. Ya. Ese reportaje creo que tiene como hace 3 años, pero la realidad no ha cambiado para nada. O sea, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas han ido allí, han intervenido, ha hecho interdicción, se van las autoridades y vuelven otra vez las mismas personas a sacar oro, a contaminar el ambiente, las autoridades están corruptas, ahí está. Así es, mi estimado Villarrada, que no se me comentó, Bautista. Ya no está desapareciendo, ya se está viendo tierra muerta, como dijo Bautista, la tierra está muerta, los árboles se secan, ¿no? Ya está, es un daño prácticamente irreversible. Así los jueces se prestan para la tontería, pues, mi estimado Urbino. Solo quieren dinero, como dice Rondón. La corrupción en todo momento, profesor, porque meten... ¿Por qué? Bueno, yo no sé, pues yo sí, debería estar metido preso, se pata. Claro, cuando hay amiguismo entre los jueces, pues entre los fiscales, no pasa nada, ¿no? También comentó aquí Caxiri. Dice, por eso está mal aquí, está mal porque pero algunas personas con plata hacen todo y no se preocupan por qué lo pasará. Sí, es que la gente no le preocupa qué pasa con el medio ambiente. Así es.
Listo. Bien, muchachos. Lo que han comentado ya han sido apuntados ya. Porque no todos han comentado. Algunos no han puesto nada. Así es. Así que a ellos les va a poner 0 en su participación. Muy bien. Profesor, recién he dejado pasar a los alumnos que estaban en la espera. Ah, ya está bien. Dice, ¿qué ríos tienen su origen en el 9 de Pasco? Y aquí tenemos los siguientes. El río Marañón, Guayaga, Aguatía, Mantari, Priene. Todos estos datos, por favor, quiero que vayan escribiendo en sus libros, porque al final voy a pedir que muestren en la cámara su libro desarrollado de la dirigida. Vamos, vamos. ¿Ya copiaron la primera pregunta, chicos? Ya, algunos recién está copiando, mi estimado. Listo aquí ya, muy bien. ¿Dónde, cómo y dónde forma el río Amazonas? A ver, aquí el río Amazonas se forma con el nombre de Amazonas con la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. Ahí está. Número 2. Son afluentes del río Amazonas por la margen izquierda. El río Putumayo y Napo son los que más destacan por la margen izquierda del Amazonas. En la tercera pregunta. Gutiérrez, Kiara, ¿estás copiando ya tu libro, tu dirigida? ¿Estás copiando ya tu libro, niña? Igual a Guaranga. Anthony, ¿estás copiando, hijo? Anthony Ventura, ¿estás copiando el libro? Sí. Ah, ok, 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 ok. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la central hidráulica más grande de Perú? ¿Y qué río? Esa es la central, la Santiago Antonio de Mayolo, y es alimentado por el río Mantaro. Ahí está. Río de la vertiente de Mar de Dios, donde se extraen pepitas de oro, bastante es el río Nambari. Ahí está, Inambari, en el número 5. Me confirman, chicos, para pasar a las siguientes preguntas, por favor, a la siguiente diapositiva. A ver, me confirman para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, Mers, ya acabó mi estimada Mers. De la Cruz Chucle también. Pasamos. En la siguiente pregunta dice, el río Marumayu, que es el río de la Mar de Dios, se forma de la confluencia de los ríos Roco y Pinipini.
El Amarumayo es el mar de Dios. ¿Cuáles son los ríos más importantes de la vertiente del Atlántico? Acá no, aquí hay un error acá. Aquí hay un error, creo. A ver, el número 7 colocan. Voy a dictar el número 7, dicto. En la 7 coloquen Amazonas, coma, Marañón, Ucayali, Marañón, Ucayali, Guayaga, Urubamba. Guayaga, Urubamba y Mantaro. Guayaga, Urubamba y Mantaro. ¿Ya? Que hay una corrección en la pregunta 7. Número 8. Porque esto aquí está mal. Está mal. A ver, 8. ¿Cuál es el origen más remoto del Amazonas? Es en la cordillera de Chila, en Arequipa, y nace con el nombre de Apacheta. Vamos. ¿Cómo se forma el río Beni? De la unión del Mantaro con el Apurímac. Ahí está. Y más importante afluente del Marañón es el río Guayaga. Muy bien. ¿Quién me confirmó que ya acabó? El que ya acabó, muéstrame en la pantalla su libro.